vamos a continuar con lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Hemos estado hablando acerca de una doctrina llamada la salvación y hemos hablado ya de algunos términos técnicos en un momento dado, en los cuales necesitamos nosotros conocer, vivir y tener esta experiencia. Y obviamente el propósito de enseñar la palabra de Dios, la doctrina de esta manera, sistemáticamente hablando, con estos términos, pues obviamente el propósito es porque cuando uno entiende lo que sucede en nuestra vida, cuando entendemos lo que pasa cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, obviamente nuestra vida requiere o necesita un cambio, necesita esta situación de metamorfosis de la que habla, la palabra que habla el apóstol Pablo en Romanos 12. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Sí o no? A ver, ya no lo aprendimos de memoria, ¿o no? Romanos 12, 1 y 2. No os conforméis, sino que esta palabra transformaos, o esta palabra en el griego, ¿sabe cuál es? Metamorfosis. ¿Y usted ha escuchado hablar de la metamorfosis? ¿Dónde? ¿En la primaria y secundaria? Cuando le explicaron acerca de quién? De la mariposa, es lo más clásico, ¿verdad? Estos cambios, estamos hablando de esa metamorfosis. Debe de haber una metamorfosis en nuestra manera de pensar, en esta vida nueva, porque pues cuántos venimos de aspectos de pecado, práctica de pecado, obviamente, y entonces cuando conocemos a Dios, nuestra vida comienza, el matrimonio necesita generar cambios, nuestra vida interna, nuestro carácter, manera de hablar. ¿Cómo hablábamos? Yo hablaba en doble sentido, a todo lo que da, grosero, ¿no? En un sentido, pero mi manera de hablar ha cambiado. Ha cambiado muchos aspectos de mi vida, no solamente aspectos de afuera que se puedan ver, sino lo importante es que cambie el corazón. Y esta metamorfosis, este cambio, esta evolución que vamos teniendo en la vida cristiana requiere pues eso, ¿no? El enseñar la palabra de Dios no solamente implica un conocimiento y somos hábiles al dominar la palabra de Dios y somos rápidos en encontrar citas y rápidos en entender la doctrina y muchas cosas. No solamente se trata de habilidad, sino se trata de veras conocer el propósito por el cual Dios tiene la palabra de Dios para nosotros. Se cuenta que hace muchos años, en un reino muy lejano, había un hombre muy hábil, como ustedes, muy hábil, pero era medio fraudulento, mentiroso, lo habían metido a la cárcel y por segunda, tercera vez, otra vez estaba en la cárcel. Se había escapado de las cárceles donde había estado y este varón era muy hábil, decía, a mí nadie me detiene, soy más inteligente que todos ustedes y a mí nadie me va a tener en un lugar. Entonces lo atraparon un día y lo meten a la cárcel. Dice, de aquí mismo me voy a escapar, voy a buscar la manera, pero yo me voy a escapar de esta cárcel. Así es de que comienza a analizar y él observa que de vez en cuando por ahí sonaba una campanita, tling, 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 tling. Y él se preguntó, ¿qué pasa con esto? No, lo que pasa es que cuando suena la campanita significa que hay un muerto, todos los presos se reúnen para darle el último adiós y entonces se lo llevan en una carreta al muerto pues a enterrar. Ah, muy bien. Entonces, como era muy hábil, comenzó a pensar, ¿cómo le haré para escaparme de aquí? Ah, ya sé, me voy a hacer amigo del enterrador. Me voy a hacer amigo del enterrador y cuando suene la campana y cuando todos nos reunamos me voy a meter a la caja del muertito, el plan de él era pagarle al enterrador para que cuando lo fuera a enterrar, entonces poco tiempo después lo sacara y así él podía escapar de la cárcel. Así es de que llegó el momento y suena la campanita, se hizo amigo del enterrador, hizo el trato con él, porque este hombre pues era muy hábil, tenía dinero, mentiroso, etcétera, prometedor, y se hizo amigo del enterrador, hizo el trato con el enterrador, le dijo, mira, la próxima vez que hay un muertito, me voy a meter a la caja del muertito en una carreta, tú me sacas de aquí, me entierras y como si nada, pero media hora después tú vas y me desentierras y así me escapo, ¿vale?
Ok, estaba de acuerdo el enterrador con esto. Así es de que la próxima vez que sonó la campanita, dice, ahora es cuando se reúnen todos los presos a darle el último adiós a este muertito, y rápidamente se escabulle por ahí, ve que están despistados, se mete a la caja donde estaba el muerto y se va. Viene la carreta, se mueve, etcétera. Comienza él a sentir que lo bajan al hoyo, le empiezan a echar tierra. Dice, caray, ¿y quién será el muertito? ¿Quién habrá muerto? Así es de que llevaba sus cerillos. ¿Cuál es la marca de los cerillos? Clásica. La central. La central del norte. Y saca sus cerillos y dice, ¿quién será el muertito? Prende el cerillo y le ve el rostro del muertito y adivinen quién era. El enterrador. Su amigo, el enterrador. Muchas veces pareciera que somos muy hábiles y que casi le estamos enseñando a Dios. Y nos llenamos con un orgullo tal, con una soberbia tal, que pareciera que Dios se equivoca en sus decisiones. Que pareciera que nosotros le hacemos un favor a Dios cuando estudiamos la Biblia, cuando oramos, cuando nos congregamos, cuando les pedimos que si pueden servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores, nos hacemos de rogar porque somos muchos, nos sentimos mucho para Él. Le rogamos que asistan a un grupo familiar donde usted va a ser bendecido. Le rogamos que usted pueda acudir temprano a la cita que tenemos con Dios, pero pareciera que nosotros somos más importantes que Él. Somos muy hábiles de mente, somos muy hábiles en acciones y casi no le tememos a Dios en estos días. El propósito por el cual estamos viendo la doctrina de la salvación es para que nos caiga el 20 de quiénes somos nosotros. Somos las criaturas, somos la creación, y hay un creador inteligente, sabio y todopoderoso que se llama Dios, al cual debemos, cada vez que nos acercamos a Él, agachar la cabeza en humildad y decirle, Señor, no merezco ni siquiera, como dijo Juan el Bautista, desatar las sandalias que trae a sus pies. No soy digno. Pero pareciera que como cristianos tenemos un orgullo tal que nadie nos aguanta, y que pareciera que somos la cuarta persona de la Trinidad y nos igualamos a Él. Así es de que hemos estado hablando en estas semanas acerca de qué es la salvación. Hablamos de la gracia de Dios, hablamos de la depravación del hombre. El hombre no por sí mismo no puede alcanzar a Dios, buscar a Dios, encontrar a Dios, conocer a Dios. No puede, es un imposible. Por eso se requiere de la gracia. Viene la gracia, nos despierta y nos dice, ¿quieres creer? Lo que Juan Wesley le llamó la gracia preveniente, la gracia que nos despierta. Aún no hemos sido salvos, pero Él nos da la oportunidad a toda la humanidad de conocerle, de tomar una decisión. Sí, Señor, creo. Sí, Señor, perdóname. Sí, Señor, reconozco que estoy mal. Ayúdame. O de decirle, yo no quiero nada contigo. O es que mira, hermano o amigo que hoy nos acompañas, aquí no hay un camino en medio. O le decimos sí de todo corazón, o le decimos no. Pero no podemos estar nosotros a la mitad, decirle hoy sí y mañana no, o hoy sí pero no, o condicionando a Dios. Te obedezco si tú me ayudas, me congrego si me dan un cargo para servir, adoro a Dios si esto o aquello. No puede ser. O te entregas de todo corazón, agachas tu cabeza y le dices, Señor, aquí está tu siervo, aquí está tu hijo que acabas de redimir, tú eras esclavo, ahora soy libre y mi vida te pertenece a ti. O sigo con mi orgullo y mi soberbia y le digo, Señor, yo no quiero nada contigo, tú no tienes que ayudarme, yo soy bueno, me porto bien, no le hago mal a nadie, así de que yo no te necesito, Señor, yo no te necesito.
he estado sin ti toda mi vida y puedo estar sin ti de aquí en adelante. Pero no podemos estar a la mitad, o somos o no somos. Y si usted se está haciendo solamente, entonces no es. Y el punto es que nosotros necesitamos conocer lo que Él ha hecho en nuestra vida para que entonces nos caiga el 20 y digamos: Señor, qué bárbaro, tremendo amor, tremendo poder, tremenda gracia ha venido sobre mi vida. ¿Cómo rechazar? ¿Cómo yo negarme a lo que tú me estás pidiendo? ¿Cómo negarme a lo que tú me estás pidiendo? Así es de que hablamos entonces de lo que significa la justificación. Cuando yo le digo sí, esta declaración de inocencia y de decir: tú eres justo, y te consideran inocente, como si nunca hubieras pecado. Te considera Dios como inocente, como si nunca hubieras pecado, porque alguien pagó tu culpa y te limpió. Y vimos lo que era la adopción: te hizo su hijo, perteneces a la familia de Dios. Ahora no éramos, dice el apóstol Pedro, en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo, un real sacerdocio, una nación santa. Eso es lo que ahora somos, por la adopción que hemos tenido. Y entonces ahí hubo una regeneración, que es una vida nueva. Hemos nacido de nuevo. Y como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar del siguiente nivel, que es la santificación. Habíamos hablado que viene una situación de santificación, que le hemos llamado santificación inicial. Santo significa apartado. Es decir, usted desde el momento que el Espíritu Santo de Dios vino a su vida, le selló, usted tiene vida eterna, usted creyó, se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesucristo por la fe. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Hasta ahí estábamos bien, ¿sale? Entonces comienza una situación de santificación, y lo hemos llamado una santificación inicial, una santificación progresiva y una santificación total, una entera santificación. Y vamos a ver de qué se trata esto. ¿Cómo está esto de la santificación? ¿Yo soy santo o no soy santo? A ver, ¿usted es santo o no es santo? Levante su mano. ¿Quién es santo? Santo así. Yo soy santo. Tiene usted la santidad, porque ¿qué es santo? Una cosa es la santidad inicial, donde dice: usted es mi hijo, dice el Señor, usted es mi hijo, usted pásese para acá, usted no se junte con aquellos, usted es de los buenos, usted es un hijo de Dios, yo le salvé, usted creyó en mí, yo le salvé, yo le perdoné, usted tiene vida eterna, su nombre está escrito, ¿dónde? En el libro de la vida. Usted es salvo, usted está libre, usted es libre de pecado, usted es mi hijo, dice el Señor, con todos los derechos que esto implica. Usted es mi hijo, ¿sale? Apartado, yo lo aparto, yo lo guardo, yo lo cuido. Usted debe de tener esa seguridad de su salvación, de saber que si usted se mantiene en obediencia delante de Dios, Dios le va a guardar, le va a cuidar y va a estar con usted. Hablábamos hace 15 días que cuando entonces yo ya soy salvo, yo ya tengo a Dios en mi vida, tengo esa seguridad del Espíritu Santo de Dios en mi vida, me congrego, comienzo a servir, me bautizo, ya entiendo lo que Dios quiere para mi vida. ¿Qué quiere para mi vida? Pues que me arrepienta y que entonces yo crea en Él y que conozca de su palabra. ¿Y qué más quiere? Que yo le busque en oración. ¿Qué más quiere? Que yo sea un buen esposo, un buen padre, que yo sea un buen trabajador, que con mis vecinos le comparta de mi fe. Eso es lo que Dios quiere. Entonces yo comienzo a crecer en esas áreas de mi vida cristiana, porque tomé en serio la vida cristiana. O sea, no es un juego, no es nada más un juego, o sea, es algo serio. El tener a Dios en nuestra vida no es un juego, es algo que implica cambios tremendos, cambios en los que tal vez tu familia no está de acuerdo y te va a rechazar, en los cuales cambios, en los cuales en tu trabajo, tu jefe, tus vecinos se van a empezar a burlar, y entonces vas a tener que recibir esa carrilla, la que le decimos, la carrilla continua de ser hijos de Dios.
Ahora, si tú eres un cristiano que trabaja en un ambiente donde no hay muchos cristianos o ninguno es cristiano, y que vives alrededor de los que no son cristianos y que estudias alrededor de los que no son cristianos y dices no tengo ningún problema, pues tú tampoco eres cristiano. ¿Sale? Si dices que no tienes problema por ser cristiano donde tú te desenvuelves, entonces significa que eres como ellos. Pero si comienzas a marcar una diferencia, si comienzas a decirle no a la mentira, no a la corrupción, no a la violencia, no a las malas palabras, no a los vicios, si comienzas a vivir este tipo de vida, ¿qué va a pasar con los que están a tu alrededor? ¿Qué va a pasar? Se van a incomodar, y vas a tener problemas. Si tu vida cristiana no está inquietando a los que están a tu alrededor, entonces analiza tu vida. Y hablando entonces de esta santificación, la santificación, podemos hablar, Juan Wesley le llama de varios nombres, o se conoce la santificación de varios nombres. Usted va por la vida ya cristiano y se da cuenta que hay áreas en su vida que no están bien. Hay áreas en su vida que todavía no controla. Yo quiero que seamos sinceros. En nuestra vida cristiana, ya somos cristianos, acabamos de participar de la Santa Cena, ya hemos creído en Dios, nos hemos bautizado, muchos de nosotros servimos a Dios. Pero dígame la verdad, ¿hay algunas áreas en su vida que no están bien delante de Dios? Tal vez usted todavía sigue diciendo cosas que ofenden a los demás o a Dios. Tal vez usted tiene algún vicio que no ha podido dejar. Cualquier tipo de vicio, adicción, ¿sí o no? Tal vez el carácter, usted la impaciencia, el grito, los celos, o tal vez es orgulloso, soberbio, vanidoso. ¿Algo? ¿Habrá algo en nuestra vida que todavía no está bien? Entonces, ¿usted es santo o no es santo? ¿Es o no es? Pero hay áreas en su vida que no están bien. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O usted está viviendo esa perfección? ¿Hay áreas que no están bien? ¿Usted reconoce eso? Qué bueno, porque es lo que Dios quiere, que reconozcamos esas áreas. Es algo normal del proceso, pues. Es algo normal. Tiene que acabar, obviamente. No va a pasar 10, 15, 20 años con lo mismo. O sea, tiene que acabar eso. Vamos a ver cómo se puede terminar con eso, porque hay una raíz. ¿Se acuerda que hablábamos que la mentira y luego los celos y luego entonces el orgullo y luego el chisme y situaciones así, y son cosas que iban brotando de repente, y ya cuando yo pensaba que estaba dominado todo totalmente la situación del orgullo, a los 5 o 10 años volvió a salir. ¿Qué pasa? Hay una raíz que se llama el pecado. Hay cosas que son los pecados y hay algo que se le llama el pecado. ¿Cómo podemos acudir a la raíz del problema que está en el corazón y entonces arrancarlo? ¿Cómo podemos nosotros quitarle poder a esta naturaleza pecaminosa en nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos identificarnos con la palabra de Dios que dice que debemos morir para que entonces podamos vivir? ¿Cómo me puedo identificar con Cristo en la cruz? Cuando el apóstol Pablo dice que Él está muerto con Cristo ahí en la cruz. ¿Cómo puedo yo morir con Cristo, identificarme con su muerte? ¿Cómo puedo comenzar yo a vivir esa vida cristiana correcta? Mi vida de santidad. Porque de esto casi no se habla, no se predica mucho de estos conceptos de la santidad, del pecado, porque no es atractivo. Escúchame bien, hermano, amigo, Unifam Coacalco, estos mensajes no son atractivos, dan sueño. Estos mensajes amén, no es para eso. Por eso casi no se predica, porque no es popular. Pero yo no estoy aquí para ser popular, ni para que este lugar se llene. Estoy aquí para predicar la palabra verdadera, correcta y sana,
que va a edificar tu vida si tú le das la oportunidad a Dios. Esto es lo que Dios quiere. Puede haber multitudes equivocadas, puede haber multitudes emocionadas, puede haber multitudes que estén diciendo, aquí sí está el Espíritu, pero ¿qué crees? Que no están viviendo la palabra, no estamos entendiendo lo que es correcto en la palabra. Y hablar de santificación, entonces es hablar de algo como que, ¿cómo que santificación? ¿Cómo que hay que obedecer? ¿Cómo que hay que entregar? ¿Cómo que no es un juego? Claro, necesitamos vivir esto. Juan Wesley y el metodismo, o hablando también de algunos aspectos de nuestra doctrina arminiana, también dice que la entera santificación le sigue a la regeneración, es un acto posterior. La santificación no la pueden tener los que no son cristianos, los que no tienen a Dios en su vida, ¿sale? La santificación, entonces vamos caminando como cristianos, pero me doy cuenta que hay áreas en mi vida que no están bien. ¿Qué voy a hacer con eso? Porque es una realidad. Algunos dicen que eso no se me va a quitar hasta que me muera. Hasta que yo me muera, mientras mantengan este cuerpo, eso no se quita. ¿Qué opina usted? ¿Se quita o no se quita? La entera santificación es después de la regeneración. Dice la palabra, usted tiene la Biblia a la mano, ¿verdad? Vamos a ir a varios versículos para explicar esto de la santificación. Dice en Romanos 12 del 1 al 2 dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice? La entera santificación sigue a la regeneración. No puede haber un aspecto de alguien que no sea cristiano, no sea regenerado, que no sea salvo y diga que es santo o santificado, ¿sale? ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Cuando Jesús le dice a la mujer adúltera, cuando todo el mundo la quería apedrear, y entonces dice Dios, les dice Jesús a los que querían apedrear, ¿qué les dijo? El que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra, ¿sale? Y la mataron, la lapidaron, cada uno según sus pecados, desde el mayor hasta el menor, dejó su piedrita y se fue. Y luego Jesús le dice a la mujer, ¿ninguno te apedreó? No, ninguno. Dice, pues ni yo. El único que podría apedrearla, que era libre de pecado, era Jesús. Dice, pues ni yo te condeno. Y luego le dice una frase en la cual necesitamos reflexionar. Le dice a la mujer, vete, ¿y qué? No peques más. Vete y no peques más. ¿Le pidió Jesús un imposible a la mujer? ¿Le pidió algo que es posible? Porque si Él le pide algo que no es posible, pues entonces es una burla, ¿no? O sea, es un sarcasmo, ¿cómo se puede llamar eso? Vete y no peques más, sabiendo que iba a pecar, sabiendo que es imposible. Es el punto en el cual nosotros queremos. La entera santificación es una situación donde dice el apóstol Pablo que sigue a la regeneración, a la vida nueva. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, después también se le conoce a la entera santificación como una segunda obra de gracia, una segunda bendición. La segunda obra de gracia, si también ustedes lo van a encontrar cuando investiguen acerca de la santificación, una segunda obra de gracia. También ahorita vamos a ver algunos nombres que se les da también a la entera santificación. Algunos dicen que es la perfección cristiana. ¿Ha oído hablar de la perfección cristiana? Esto es la santificación. ¿Ha oído hablar del amor perfecto? ¿Usted tiene amor perfecto? ¿Sí o no? Está hablando de la pureza de corazón.
¿Ha oído hablar del bautismo del Espíritu Santo? Esto es santificación, la plenitud de la bendición o la santidad cristiana. Entonces, la entera santificación sigue a la regeneración. Por eso dice el apóstol Pablo: entreguen sus cuerpos como un sacrificio vivo. Una vez que han sido salvos, entréguense. Vamos a ver ahorita lo que significa la consagración. Entonces, también en segundo lugar, en el segundo aspecto de la entera santificación, es que la santificación es la obra del Espíritu. Es la obra del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Mateo 3, 11 y 12. Mateo 3, 11 y 12. Yo a la verdad, dice Juan el Bautista, bautizo con agua para arrepentimiento, en agua, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no es digno de llevar, yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dice Juan el Bautista: yo a la verdad bautizo ¿en qué? En agua, pero atrás de mí viene uno que bautiza en Espíritu Santo y fuego. El elemento entonces del bautismo para la santidad es el Espíritu Santo, ¿sabe? No es el agua, es el Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo. Usted va caminando por la calle, y habíamos dicho que iba corre por el bulevar de Coacalco, y entonces se da cuenta de que hay áreas en su vida que no están bien, y usted le pide ayuda al Espíritu, a Dios que ya está en usted. ¿Para qué? Para que entonces venga y haga una obra de santificación. Cuando yo voy caminando, cuando yo voy en la vida cristiana y me doy cuenta que trae vicios, palabras, carácter, aspectos que Dios está trabajando en mi vida y que yo estoy luchando en ese aspecto con Dios, decir, no quiero dejarlo, me gusta, me agrada ser así, y me confrontan y me no, pero yo no quiero. Es una situación en la cual necesitamos nosotros. Ahora, cuando usted se da cuenta, usted tiene el Espíritu Santo y usted y vino alguien de Coppel a cobrarle a su casa y tocó la puerta, y entonces usted, ¡ay! Viene el cobrador, y manda a su hijo y le dice, hijo, dile que no estoy, dile que no estoy. A ver, usted tiene el Espíritu Santo. Cuando usted miente, ¿el Espíritu Santo sale? ¿Marcia? ¿Sí? ¿El Espíritu Santo se retira de ti cuando haces cosas malas? ¿Vicky? ¿No? ¿Lupita? Él se permanece ahí de orgullo, pero no sale. ¿Seguros? Ok. Dice el apóstol Pablo, los borrachos, los afeminados, los homosexuales, los mentirosos, los hechiceros, ¿no heredarán qué? Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, si cada semana viene el de Coppel y cada semana yo le digo a mi hijo, dile que no estoy, ¿es una práctica de pecado? Premeditación, alevosía y ventaja. Dios dice, no mientas, eso no está bien. Y yo le digo, ¿y a mí qué me interesa lo que tú digas, Dios? Yo voy a mentir porque quiero mentir. ¿Sí o no? Bueno, no le dice así, ¿verdad? No le dice así a Dios. Pero la práctica, con la acción. Bueno, y si estoy poniendo un ejemplito, estoy poniendo un ejemplo pequeño. Pero hay áreas en nuestra vida. Hay áreas en tu matrimonio. Hay áreas en tu persona, emocionalmente hablando, el rencor. Hay personas aquí en la iglesia que no se hablan.
Adoramos a Dios, pero no nos hablamos. El que practica tales cosas, ¿no qué? Heredará el reino de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando vengas al templo, a la casa de Dios, a adorar y traigas una ofrenda de alabanza, una ofrenda de tu vida a Dios. Y aquí, al entregar la ofrenda, antes de entregarla, te acuerdas de que alguien tiene algo en contra tuya, o tú tienes algo en contra de alguien. Dejes a un ladito la ofrenda porque no sirve para nada, ¿sale? No sirve. La dejes allí a un lado, vayas y te reconcilies con tu hermano, te pongas a cuentas con tu hermano, y entonces ven, agarra tu ofrenda y entrégala. Esa sí sirve. Dice la palabra de Dios que tenemos que amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. Si tú amas al que te ama, si tú amas a tu amigo y a tu familiar que te quiere, si tú le das un regalo, si tú le das algo a aquel que puede regresarte el favor, ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano? Tiene que radicar, tiene que marcar una diferencia, algo, ¿verdad? Mi conducta tiene que marcar una diferencia cristiana. Por eso es una obra del Espíritu. No se trata de tus fuerzas, de tus emociones, de lo que tú quieres, sino de lo que quiere tu Señor para tu vida. Y simple y sencillamente ser obediente, aunque yo no lo sienta, aunque yo no lo quiera, Dios me lo manda y lo hago. Esto es el cristianismo, esto es la palabra, no es un juego. La santificación implica una decisión de morir al yo, de morir a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, y decirle a Cristo: Cristo, sé tú mi Señor. Esto es importante, esto es lo que vale la pena, esto es por lo cual la gente va a creer, no con mi cristianismo hipócrita y superficial, que no ama, que no perdona, que es impaciente, que no se tolera unos con otros, que no nos perdonamos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo van a creer? Cada domingo nos visitan personas. Cada domingo viene gente que tal vez no es cristiana y está buscando un lugar donde haya esperanza, donde haya perdón, donde haya sencillez de corazón. ¿Lo estamos dando? Necesitamos cambiar las actitudes que no le honran a nuestro Dios. Necesitamos dejar la hipocresía, dejar la apariencia. Y si estás cantando que Dios tiene el poder, si estás cantando que Dios es tu Señor, vívelo. No podemos ser hipócritas ante nuestro Dios. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra vida. Y cuando hablamos de santificación, estamos hablando de la obra del Espíritu, no de tu obra. Y si tú dices: no puedo, qué bueno, no puedes. Dale chance al Espíritu, dale oportunidad a Dios para que Él venga a hacer lo que tú no puedes. El tercer aspecto de la santidad, después de que es una obra del Espíritu, es que la santificación resulta en la limpieza de pecado. Dice la palabra de Dios en Hechos 15, 8 al 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, Hechos 15, 8 al 9, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Qué más dice? Purificándolos por la fe en sus corazones. Purificándolos.
La santificación resulta en una limpieza. El Espíritu Santo viene purificando a través de la palabra, a través de la oración, a través del corazón rendido. El Espíritu Santo viene haciendo una obra de purificación, limpieza. ¿Cómo estamos siendo o dejándonos limpiar por el Espíritu Santo? Seguimos teniendo esas prácticas, esas mismas tendencias a la situación de pecado por hacer lo mismo, por ver lo mismo, por decir lo mismo. Continuamente nuestros hijos están observando cambios, nuestros hijos están observando una vida intachable. Dice la palabra de Dios que no haya nada de qué avergonzarnos, que nuestros hijos puedan observar la conducta de los padres de una manera sencilla pero poderosa. Que nuestros hijos, cuando estemos grandes y veamos al hijo que está mintiendo, me mintió, me dijo que había hecho la tarea y no la hizo, le mintió al maestro, cuando va a trabajar le miente al jefe, y me enojo y le digo: hijo, ¿por qué mientes? Cuando yo lo mandaba de chiquito a decirle al de Coppel, ¿qué? Dile que no estoy. ¿Qué autoridad tengo moral? Cuando hablamos de santidad, no estamos hablando de una situación de imperfección en lo físico, de imperfección en otras áreas, de cometer errores. Estamos hablando de una pureza de corazón, que cuando Dios me confronta, agacho la cabeza y cambio mi actitud y cambian mis acciones. Esto es perfección cristiana, esto es santificación, que cuando Dios me confronta, le hago caso y cambio mi actitud, cambio mi manera de ser y le digo: perdóname, Señor, tienes razón, perdóname. Esto es santificación. No estamos hablando ya de que no te equivocas, o no estamos hablando de que no cometes alguna situación de errores. En cuarto lugar, la santificación es poder. No solamente es limpieza, pero es poder. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8: pero recibiréis ¿qué? Poder. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Dice el apóstol Pablo: todo lo que lo puedo. ¿En quién? En Cristo. Así es de que si tú eres de los que dicen que no puedes dejar de mentir, que no puedes dejar de tomar, que no puedes dejar de decir groserías, que no puedes dejar de ser orgulloso, estás pensando en lo que tú puedes hacer, en tus posibilidades, en tu inteligencia, en tu voluntad. Y cuando Dios está hablando de santificación, está hablando de poder del Espíritu. El poder del Espíritu que va más allá de tu entendimiento. El poder está en tu vida. Ya nos dimos cuenta que no podemos hacerlo solos, que no podemos dejar de pecar. Entonces dice Dios: me das la oportunidad de ayudarte, me permites entrar a tu vida, y entonces cuando esté dentro de ti, el cambio viene de adentro hacia afuera. Hay muchos que están buscando el cambio en una conferencia, en un retiro, en un campamento. Están buscando la transformación en su vida a través de ciertas cosas que son de afuera para adentro. Un concierto, hoy un concierto, y ya cuando estoy esperando que venga el artista cristiano para ir. Estoy esperando que sea el próximo retiro para ir, porque eso es lo que me llena. Y si no voy, entonces
No soy transformado de afuera para adentro. Y cuando no existe nada de eso, no hay transformación de vida. Dice Dios, yo quiero que el cambio sea de adentro hacia afuera. ¿Me permites entrar en tu vida, en tu corazón, y de adentro empezar a generar los cambios? Cambios que permanecen, cambios que no son pasajeros, cambios que son continuos en tu vida para bien, porque el poder es mío, no tuyo. Yo tengo el poder de transformarte, no tú. Por eso debemos de revestirnos de humildad y de sencillez, porque el cambio que estamos teniendo es gracias a Dios, al poder de Dios, cuando yo me rendí, cuando yo me entregué. El próximo domingo vamos a estar hablando precisamente de esto. ¿En qué momento, si es que se puede perder la salvación? ¿Sale? Se puede perder la salvación. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo en nosotros es la garantía de la vida eterna. Y si sale, pues ya no hay garantías. La garantía del cambio es Él. Y si sale, ya no hay garantías. Porque estoy solo. ¿Tú eres garantía? ¿Tú solo eres garantía? Y entonces hay conceptos como contristar el Espíritu. Pero también hay otro que dice apagar el Espíritu. ¿Qué significa eso? Apagar el Espíritu. Extinguir, ¿qué significa eso? ¿Se puede extinguir Dios? ¿Se puede apagar Dios en mi vida? Otro concepto de la entera santificación es el siguiente. Es poder, ¿verdad? Ya vimos. Número 5, las condiciones, gracias. Las condiciones para la entera santificación son consagración y fe. A ver, dígame cuál es la diferencia entre santificación y consagración. Santificación, consagración. Araceli. Y se acaba de bautizar hace un mes. ¿Sale? ¿Sí entendieron los demás? ¿Cómo ven? La diferencia entre santificación. La santificación es una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es una obra de fe. Es un acto de fe. Es una obra de gracia. No es por ti, es Dios el que la hace. Es el Dios el que rompe toda situación de vicio, de pecado en nuestra vida. Y luego la consagración, ¿cuál es? Vamos a ver qué dice las condiciones de consagración y fe. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Que presentéis qué? ¿Está mi voluntad ahí? Yo tengo que presentar. La entera santificación no solamente es el poder de Dios obrando en mi vida, pero Él va a obrar en mi vida cuando yo ¿qué? Me consagre y crea en Él. Consagración y fe son elementos necesarios para la santificación. Yo me necesito consagrar a Dios. Señor, te entrego mi vida. Yo voluntariamente lo hago. Tú haces una obra imposible. Yo te entrego mi voluntad y tú haces lo que tú tengas que hacer. Consagración. Yo creo, Señor, que tú puedes hacerlo, pero yo tengo que hacer algo. Entonces, ¿para qué está el mandamiento? Entonces, ¿para qué está mi voluntad? Entonces, yo no soy un robot. Yo necesito tomar iniciativa también y decirle, Señor, aquí está mi vida. En sexto lugar,
tenemos la santificación, es descrita por varios términos. Como habíamos dicho, perfección, la palabra de Dios en Mateo 5:48, sed pues vosotros, ¿qué? Perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es. A ver, ¿qué significa eso? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A ver. Porque le tenemos miedo a esa palabra, ¿no? El apóstol Pablo, cuando se refiere a alguna de las iglesias, le dice a los perfectos, creo que a Roma, le dice a los perfectos que están en Roma. Así les llama, los perfectos. A la iglesia. Pero ¿qué significa la palabra perfecto? Por eso la palabra perfección cristiana. El perfecto es el que está completo, habla de madurez, habla de cierta madurez, habla de estar completo, no te hace falta nada. ¿Qué te hace falta para ser un buen cristiano? ¿Te hace falta algo? Obedecer nada más, ¿no? O sea, ya eres obediente, ¿qué más te hace falta? ¿Podemos ser perfectos en ese sentido? Otra vez, no estoy hablando de que no me equivoco, no tartamudeo, no estoy hablando de imperfecciones físicas, estoy hablando de una perfección moral de mi voluntad ante Dios. Ahora dígame usted, el rey David fue un hombre pecador, sanguinario, mentiroso, asesino, adúltero. Y fíjate cómo le describen al rey David, que este hombre sanguinario, adúltero y mentiroso y asesino se le conoce como a un hombre conforme al corazón de ¿quién? ¿Cómo? ¿Cómo que a David se le conoce? Es que él se esforzaba y era valiente. Él no temía, iba y hacía las cosas conforme a lo que Dios. Por eso molestaba cuando temían a Dios. ¿Sí? ¿Y por eso fue adúltero? ¿Por eso fue adúltero? Ya pecó Después, él no sabía que eso era pecado, que eso ofendía a Dios, que no lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja. No dijo, ay, no vi lo que hacía. Y fue castigado por eso. Fue castigado. Escúchame bien. Su predecesor, ¿quién fue? Predecesor se dice, el rey anterior, el rey Saúl, el primer rey de Israel, le dieron un mandamiento y le dijeron: ve a aquella ciudad y mata todo lo que tenga vida, niños, mujeres, animales, todo. No dejes a nadie con vida. Y ahí va Saúl, y Dios estaba con él. Pero resulta que algunos soldados por ahí dijeron: hay que dejar al rey vivo, para que vean el rey quiénes somos. ¿Y qué crees? Que hay ciertos animales gorditos y bonitos, hay que llevarlos, al fin que a nuestro Dios le gusta el sacrificio, hay que llevarlos para nuestro Dios. Y hay que dejar a esta gente importante viva. ¿Cuál era el mandamiento que tenía? Viene el profeta Samuel y le dice a Saúl: Saúl, ¿cómo estás? Bien, ganamos. Hiciste todo lo que te dijeron que hicieras, todo. ¿Y qué es eso que escucho? Esos balidos. ¿Qué es esos ruidos que escucho de los animales? Ay, pero ¿qué crees? Te tengo una buena noticia, Samuel. ¿Cuál? Dejamos los animales, los mejores animales, para sacrificio a nuestro Dios, porque a nuestro Dios le gusta el sacrificio, y los dejamos para Él. Saúl, ¿tú qué crees que prefiere a Dios? ¿Sacrificios u obediencia? Por lo que has hecho, tu reino te será quitado. ¿Cómo crees, Samuel? ¿Cómo crees? Pero ¿sabes qué? No le digas al pueblo, no le digas, vamos a mantener una apariencia,
para que no digan que había sido quitado como rey, pero no le digas al pueblo. ¿Qué va a decir el pueblo? Que no tengo autoridad, o que ya no voy a ser el rey. ¿De qué estaba preocupado Saúl? La imagen, el orgullo. Escúchame bien. El mismo profeta Samuel viene con David años después. David, ¿qué has hecho? Te voy a contar una historia, David. Había un hombre que tenía muchas ovejas y era rico. Y había un hombre pobre que nada más tenía una. Y el rico recibió visita. Y entonces fue y le quitó la oveja al pobre para atender a su visita. ¿Qué crees que merece este hombre? La muerte. De lo peor, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Teniendo tantas ovejas y siendo rico, le quita al pobre. Pues ese hombre, David, eres tú. ¿Y qué hizo David? Agachó su cabeza, se puso a llorar, se arrepintió, escribió el Salmo 51, léelo después de esta confrontación. Eso es un corazón conforme al corazón de Dios, que cuando se le llama la atención no se enoja y se va, que cuando se le llama la atención dice sí pero no en su corazón, que cuando se le llama la atención se le disciplina, se le confronta y se le dice que tiene que cambiar. Simplemente agacha la cabeza y le dice a Dios: Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. ¿Quieres cambios en tu vida? ¿Quieres bendición? ¿Quieres que Dios te prospere? ¿Quieres que Dios te dé madurez y espiritualidad? ¿Quieres que Dios te santifique? Agache su cabeza ya y dígale al Señor: perdóname, necesito de ti, Señor, necesito de ti. Entiendo lo que me quieres decir, que no se trata de mis fuerzas, que no se trata de mi inteligencia, que no se trata de mis estudios, que no se trata de una empresa próspera. Se trata de que tú gobiernes en mi vida, se trata de que tú controles mi corazón, se trata de que tu Espíritu Santo me purifique y me limpie. Por eso es importante hablar de la santificación. También se le conoce como amor perfecto, como pureza de corazón. Hay varios versículos para eso. Se le conoce como el bautismo con el Espíritu Santo. Se le conoce como la plenitud de la bendición, la santidad cristiana. Y por último, número 7, la entera santificación implica la pureza que debe conducir a la madurez. A la madurez. Dice Efesios 4: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate lo que dice después: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Podemos hacer muchas cosas, si no crecemos en la madurez y en el amor, de nada nos va a servir. De nada te va a servir que estés en la mejor iglesia del país, Unicancoacac. De nada te va a servir si tu corazón no está puro y el perfecto amor no está en él. Cierra tus ojos y inclina tu cabeza, por favor.
Padre, te damos gracias en esta tarde ya, que nos permites meditar